Saludos mis hermanos nuevamente y bienvenidos a mi canal Cristiano Presbiteriano. Antes que todo te voy a invitar a que te suscribas a mi canal para que tengas la oportunidad de ver algunos videos que tengo puesto allí. Es totalmente gratis y estoy hablando en esos videos acerca de lo que es la importancia de la iglesia local, las marcas de la iglesia verdadera, entre otros temas. El video más reciente que yo pude grabar es acerca de lo que es la introducción a la teología del pacto. En la parte final de ese video, yo les hablé a ustedes acerca de los 3 pactos teológicos. ¿Cuáles son esos 3 pactos teológicos? El pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Yo les había indicado a ustedes que iba a realizar un video por cada pacto para poder explicarlo un poquito detallado y que ustedes puedan entender. Obviamente no voy a hablar todos los pasajes bíblicos como tal, ni voy a dar una explicación exhaustiva. Simplemente voy a dar algunos detalles que yo considero importantes para que ustedes puedan tener más o menos una base en el conocimiento acerca de esos pactos teológicos. Esa es la idea de este video, que usted pueda tener una base. Este video básicamente es una introducción a esos pactos. Y yo lo que quiero es que usted tenga la idea ya en su mente de lo que son esos pactos y la importancia que tiene en el tema de la salvación. Así que vamos a comenzar hablando acerca de este pacto de redención. Y en primer lugar vamos a definir lo que es el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? ¿Qué es eso de pacto de redención? Bueno, la definición que yo elegí para este pacto es la siguiente. El pacto de redención es el acuerdo eterno dentro de la Trinidad en el cual el Padre entrega un pueblo al Hijo, el Hijo acepta redimirlo por medio de su obediencia y sacrificio y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Esa es la definición del pacto de redención. Voy a volverla a repetir rapidito. El pacto de redención es el acuerdo eterno dentro de la Trinidad, en el cual el Padre entrega un pueblo al Hijo, el Hijo acepta redimirlo por medio de su obediencia y sacrificio, y el Espíritu Santo aplica esa salvación. Ahora bien, muchos de ustedes ya se deben estar preguntando, pero es que la palabra pacto de redención no aparece en la Biblia. ¿Cómo es que este muchacho está hablando de un tal pacto de redención? Bueno, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de teología, hay muchos conceptos, muchos dogmas que nosotros creemos que no necesariamente la palabra o la terminología que nosotros usamos está en la Biblia. Nosotros creemos, los cristianos ortodoxos creemos, toda la fe cristiana reformada, evangélica, cree en la Trinidad, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero sí nosotros podemos probar de manera bíblica y teológica el concepto de lo que es la Trinidad. Así que, habiendo dicho eso, vamos a probar bíblicamente dónde es que está en la palabra de Dios este tal pacto de redención. Así que vamos a buscar en las escrituras, pero antes quiero decirles que este pacto, a diferencia de los otros pactos que Dios hizo con el hombre, acuérdense que están los pactos teológicos y los pactos bíblicos. Los pactos teológicos, que ya les expliqué comenzando el video, es el pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. Esos son los pactos teológicos. Cuando hablamos de pactos bíblicos, que son los pactos mayormente después de la caída, son esas diferentes administraciones del pacto de gracia. Nosotros le llamamos pactos bíblicos, que son el pacto con Noé, el pacto con David, el pacto con Abraham, el pacto mosaico. Todos esos pactos son los pactos bíblicos. Y usted tiene que saber diferenciar entre lo que son los pactos bíblicos y los pactos teológicos. En el día de hoy estamos hablando del pacto teológico, el primero, que es el pacto de redención, que es la base del pacto de gracia. Y este pacto de redención es un pacto pretemporal. ¿Qué significa pretemporal? Bueno, la palabra pre significa antes y temporal tiempo. Es un pacto que fue hecho antes del tiempo. Por eso es que se le llama teológicamente un pacto pretemporal.
Así que una característica que tenemos, que es un pacto pretemporal, y en segundo lugar, es un pacto intratrinitario. Te voy a pedir disculpas por usar tanto tecnicismo, pero es simplemente para que usted entienda un poquito acerca de las características de este pacto. Este pacto es intratrinitario. ¿Qué significa intratrinitario? Que fue hecho entre las personas de la Trinidad. A diferencia de los otros pactos que fue hecho con Dios y el hombre, este pacto, el ser humano no estaba envuelto de manera directa. O sea, el pacto fue hecho con las tres personas de la Trinidad, específicamente el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo lo que hace es aplicar todo lo que se acordó en el pacto entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo lo que hace es aplicar eso. Por eso es que se le llama un pacto intratrinitario. Ok, ahora bien, algo que nos enseña este pacto es que la salvación no fue improvisada. Los que nosotros venimos de un trasfondo del dispensacionalismo, a nosotros se nos enseñaba en ese dispensacionalismo popular, por ahí, se nos enseñaba que la salvación era un plan B, que el hombre pecó y Dios pues tuvo que sacar un plan así de momento para poder salvar al hombre. Esto no es así, esto no es lo que enseña la Biblia. La salvación del hombre no es un plan B. La salvación del hombre ya estaba acordada desde antes de la fundación del mundo, fue pretemporal. Y vamos a probar eso a través de las Sagradas Escrituras. Así que yo le invito a que me acompañe. Vamos a buscar una serie de textos bíblicos, no muchos, pero varios. Así que necesita tener una Biblia para que me acompañe en la lectura. Vamos en el primer pasaje bíblico, Efesios capítulo 1, versos 4 al 5. Efesios capítulo 1, versos 4 al 5. Con estos pasajes bíblicos, lo primero que quiero probar es que este pacto de redención es un pacto pretemporal. Eso es lo que voy a hacer con estos pasajes bíblicos que voy a buscar para que ustedes los lean y los escuchen si no tienen la Biblia. Efesios capítulo 1, verso 4 al 5 dice: según nos escogió en él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El verso 4 dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto concuerda con lo que le acabé de decir, que el pacto de redención es un pacto pretemporal. La salvación no fue una improvisación de Dios, no fue algo improvisado, ya fue un plan que se acordó, en la eternidad, antes de crear cualquier cosa, antes de crear ángeles, antes de crear el mundo, el cielo, todo, nada. Estaba la Trinidad solamente. Y en esa eternidad ya se hablaba o se acordó esto, la salvación del ser humano. Por eso es que Pablo dice esto en este pasaje bíblico. Ahora vamos al segundo pasaje. Estos pasajes son bien importantes. Tiene que apuntarlos y estudiarlos en su casa. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Mire lo que dice Segunda de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos fue dada esa gracia? Antes de los tiempos de los siglos. Mire qué interesante. En la misma línea que el apóstol Pablo. Aquí ahora el mismo Pablo también escribiéndole a Timoteo. Pero es lo mismo. Está hablando de que el pacto de redención es un pacto pretemporal. Antes del tiempo. Mira esa parte última que dice, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es un pacto pretemporal. Bien importante aprender eso. El otro pasaje, Tito 1, del 1 al 2. Tito, 2 o 3 páginas más, yo creo que 2 o 3 páginas más. Tito capítulo 1, versos 1 y 2. Mire lo que dice. También el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Dios
y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿A la fe de quién? De los escogidos de Dios. La fe salvífica es de los escogidos. Y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero es que surge una pregunta. Cuando nosotros leemos este tipo de pasajes bíblicos, especialmente surge una pregunta. ¿En qué momento, cuándo Dios prometió eso que dice Pablo aquí? Dice, vamos a leerlo otra vez, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿En dónde? ¿En qué momento Dios prometió la esperanza de vida eterna que habla este pasaje? Él lo prometió en el pacto de redención. Esa es la única explicación, porque ni usted, ni yo, ni los ángeles estaban en la eternidad, porque los ángeles no son eternos. Los ángeles son seres creados, igual que nosotros, no son eternos. Por lo tanto, cuando aquí habla de que Dios prometió vida eterna, la prometió, dice el verso 2, vuelvo otra vez, desde antes del principio de los siglos. O sea, la prometió en la eternidad. Pero si usted no estaba, ni yo, ni los ángeles, ¿a quién él le prometió eso? Estamos hablando del pacto de redención. Eso es exactamente lo que yo quiero que ustedes vean. La Biblia, usted no va a encontrar la palabra pacto de redención, pero el concepto, de la misma manera que lo hacemos con la Trinidad, que la palabra Trinidad no está, pero el concepto sí está, en el caso del pacto de redención es lo mismo. Usted no va a encontrar el pacto de redención, pero el concepto lo va a encontrar. ¿Cuándo Dios prometió esto? La respuesta para esa pregunta es el pacto de redención. Dios prometió esa vida eterna en el pacto que hizo con el Padre, con el Hijo, que Él le prometió redención a los escogidos. Esa es la única respuesta que hay. Y lo que hace la teología es tratar de coger esos pasajes bíblicos y darle la explicación coherente y bíblica. Así que este pasaje es bien importante, tiene que apuntarlo también. Vamos al otro, 1 de Pedro 1, 19 al 20. 1 de Pedro 1, versículos 19 al 20. Mire cómo dice. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo fue destinado el cordero inmolado, Cristo Jesús? ¿Cuándo fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿en qué momento fue destinado? En el pacto de redención. En ese acuerdo entre el Padre y el Hijo, que más adelante con otros pasajes lo vamos a ver más claramente. Pero es bien importante que usted entienda esto porque le va a servir de mucha ayuda, porque entonces ese pensamiento evangélico que hay por ahí de que la salvación fue un plan B, no es correcto. La salvación ya estaba orquestada desde mucho antes de Dios crear todo lo creado. Ya la salvación de usted y mía estaba ya planificada. Así que eso es bien importante saberlo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar el concepto, esta enseñanza del pacto de redención en el Antiguo Testamento? Porque acuérdense que la Biblia habla de Génesis, Apocalipsis del mismo mensaje. El Antiguo Testamento habla acerca o te da alguna luz acerca de lo que es el pacto de redención. Vamos al Salmo 110, verso 4. Porque esto no se trata del Nuevo Testamento solamente. Salmo capítulo 110, versículo 4. Mire cómo dice ese salmo interesante. Salmo 110, verso 4. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Aquí nosotros vemos que hay un juramento. Y una de las características que tiene un pacto también es que hay juramento. Aquí vemos a Dios, el Padre, jurando. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Y qué fue lo que juró? Hablando del Hijo. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿En qué momento? O sea, vamos a volver a hacer la pregunta. Yo quiero que usted en cada texto se haga la pregunta para que usted entienda que la única respuesta es el pacto de redención. ¿En qué momento el Padre hizo ese juramento? ¿En qué momento el Padre juró que Cristo iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec? Ese juramento se dio ¿dónde? En el pacto de redención, allá en el cielo, entre las tres personas de la Trinidad. Allí es que se dio. ¿Cómo yo sé que está hablando de Cristo? Bueno, se supone que usted lo sepa, porque el único sacerdote, según el orden de Melquisedec, es Cristo. Pero si usted no lo sabía, pues puede consultar Hebreos 7:17 y 20 al 22. Hebreos 7:17, o sea, capítulo 7, verso 17 y versos 20 al 22. Allí el autor de Hebreos confirma que el salmista está hablando de Cristo. Pero lo que yo quiero que usted vea es que cuando dice que él juró que iba a ser Cristo sacerdote para siempre, ese juramento se dio en el momento que se hizo pacto, en el pacto de redención intratrinitario, pretemporal. En ese momento es que se dio ese juramento. Así que nosotros podemos ver ese pasaje bíblico en el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes más. No es el único, hay otros pasajes más, pero no me voy a poner a buscarlos todos porque nos quedamos aquí toda la tarde. Así que solamente quiero que se queden con ese y voy a hablar de un pasaje más del Antiguo Testamento antes de pasar a Juan. Vamos a hablar de Malaquías capítulo 3, verso 1. Miren qué interesante este pasaje. Malaquías capítulo 3, verso 1. Me queda otro pasaje más, no es el último, me queda otro pasaje más. Pero vamos a hablar de Malaquías capítulo 3, verso 1. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, hablando de Cristo, claramente, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, perdóneme, aquí donde dice el Señor es que está hablando de Cristo. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Mire cómo le llama a Cristo aquí, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando usted lee el contexto, claramente está hablando de Cristo, pero mire cómo le llama, dice el ángel del pacto. Utiliza la palabra pacto en referencia a Cristo. Y no es que Cristo sea un ángel, lo que está diciendo es que Cristo es el mediador de ese pacto de gracia. Y el pacto de redención es la base del pacto de gracia. Y Cristo es el enviado. Acuérdense que Cristo es el enviado. Por eso es que se le llama aquí el ángel del pacto, porque el Padre envió al Hijo. Y Cristo es el enviado para hacer la voluntad del Padre. Y esa voluntad fue dada en la eternidad, en ese pacto de redención. Ahora quiero que me acompañen al último pasaje del Antiguo Testamento, que se encuentra en Zacarías capítulo 6. Zacarías capítulo 6. Este pasaje también es bien importante. Zacarías capítulo 6, verso 12 al 13. Mire cómo dice. Dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El renuevo, hablando de Cristo, cuando usted ve el contexto nuevamente, está hablando de Cristo. Pero mire lo que dice el verso 13. Él, o sea, el renuevo, edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Mire cómo dice esa parte final.
y consejo de paz habrá entre ambos. O sea, entre el Padre y el Hijo habrá consejo de paz. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de la reconciliación entre Dios y los hombres, paz. Y aquí habla de consejo de paz. ¿En qué momento se dio ese consejo de paz? En el pacto de redención. Así que vamos a pasar ahora a los pasajes bíblicos en los evangelios, especialmente el Evangelio de Juan. Y con esto, pues, terminamos, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es mostrarle a ustedes y darle una pequeña luz acerca de este tema tan importante. La salvación, vuelvo y repito, no fue un plan B. No fue un plan B improvisado a última hora. La salvación ya estaba predestinada, determinada, decretada antes de la fundación del mundo. Y eso se decretó en el pacto de redención. Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37 al 40. Aquí vamos a entrar un poquito más explícito. Los pasajes que yo les di del Antiguo Testamento y todo eso son pasajes muy buenos, pero ya aquí vamos a hablar un poquito más explícito. O sea, ya aquí en palabras del mismo Señor. Juan capítulo 6, verso 37 al 40, dice el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Mire cómo dice, todo lo que el Padre me da. ¿En qué momento el Padre le dio al Hijo ese pueblo? Dice el verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Padre lo envió. Y aquí vemos dos cosas. El Padre envió al Hijo y le dio un pueblo. Verso 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que me diere, que no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ve, cuando usted analiza cada cosa que aquí Cristo dice, todo esto se dio en el pacto de redención. En el pacto de redención, el Padre le dijo al Hijo, yo te voy a dar este pueblo, tú vas a ejercer obediencia, vas a cumplir la ley de manera perfecta y vas a sacrificarte por los pecados de ellos. Y esta gente que yo escogí, tú te vas a asegurar de que los salves y vas a dar tu vida por ellos y vas a obedecer la ley de Dios por ellos. Esa es la voluntad del Padre. Y eso es lo que vino a Cristo a hacer. Pero esa voluntad del Padre, ¿cuándo se dio? En el pacto de redención. Esa voluntad de la que Cristo habla aquí, la voluntad del Padre de salvar a ese pueblo, de ese pueblo que el Padre le dio al Hijo para que preservara, para que le diera vida eterna, para que muriera por ellos, para que guardara la ley perfectamente por ellos. Todas esas ordenanzas, todas esas instrucciones, el Padre se las dio al Hijo en el pacto de redención, ese pacto pretemporal. Vamos al otro pasaje bíblico importantísimo. Juan capítulo 10, verso 18. Este pasaje me gusta mucho. Juan capítulo 10, verso 18. Mire cómo dice. Dice, hablando Cristo de la vida de él, física. Dice, vamos a leerlo desde el verso 17 para entenderlo mejor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire lo que dice el 18 ahora. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero mire lo que dice la parte final del texto, que es lo que yo quiero que usted entienda. Este mandamiento recibí de mi Padre. Casi siempre nosotros cuando leemos este pasaje, leemos cuando el Señor dice, pues nadie me la quita, yo pongo mi vida, bla, bla, bla. Pero casi nunca le prestamos atención a esa última parte. Y esa última parte dice, este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Pues el de poner la vida para volverla a tomar. Lo recibí de mi Padre. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento? Vuelvo y repito. El Hijo recibió
ese mandamiento del Padre. Él lo recibió en el pacto de redención. Interesante, muy interesante. Ahora vamos para terminar con los pasajes bíblicos, vamos a Juan capítulo 17, que si no tocamos Juan 17, olvídese. Juan capítulo 17, versículo 2 y versículo del 4 al 6. Dice el verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre le encomendó al Hijo que le diera vida eterna a todos los que el Padre le dio al Hijo. O sea, el Padre es como si el Padre le dijera, estos son los que yo escogí, tú tienes que hacer esto, tienes que dar tu vida, darle vida eterna, guardar la ley de Dios perfectamente, sacrificarte por ello, y entonces como recompensa, acuérdese que cada pacto tiene una recompensa, como yo le enseñé en la introducción a la teología del pacto. ¿Cuáles son las partes en este pacto? Pues el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuál es la condición del pacto? Pues tiene que obedecer perfectamente la ley y ofrecerse en sacrificio por aquellos que el Padre le dio al Hijo. ¿Cuáles son las promesas de este pacto? El Padre le prometió exaltar al Hijo hasta lo sumo. Por eso es que usted ve en Filipenses capítulo 2, que después de hablar Pablo de la humillación de Cristo, dice que por eso le dio un nombre que es sobre todo un nombre. El Padre exaltó al Hijo porque todo eso era parte de las recompensas por cumplir el pacto. Si Cristo cumplía el pacto, la recompensa es que Él iba a ser exaltado, iba a poner a sus enemigos por el estrado de sus pies, como dice el Salmo 110, y le iba a dar vida eterna a todos los que Él le dio. Mire lo que dice Juan 17:4. Yo te he glorificado en esta tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿En qué momento el Padre le dio esa obra para que haga el Hijo? En el pacto de redención. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Vamos a dejarlo hasta aquí. Obviamente hay muchísimas cosas más que se pudieran hablar de este pacto de redención. Hay muchos pasajes bíblicos más que se pueden mostrar. Hay muchas explicaciones más que se pueden dar, pero yo solamente lo que estoy haciendo es estimulando para que usted busque más acerca de lo que es el pacto de redención. Obviamente yo no pretendo en este video hablar todo lo necesario y todo lo que se puede hablar de este pacto, porque realmente no es así. La intención de este video es estimularlo, motivarlo a usted para que usted siga estudiando, utilice esos pasajes bíblicos que nosotros acabamos de dar y se motive para estudiar y buscar y entender este pacto de redención que nos va a ayudar a nosotros a comprender que la salvación no es un plan B, ya está orquestado. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, y en el próximo video hablaremos acerca del pacto de obras. Dios les bendiga.